Buenas noches, ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa Iguales. Comenzamos ya la tertulia sobre la participación de la mujer en los órganos de relevancia social y económica, y para ello contamos con 4 mujeres con mucha experiencia y expertas en el tema. Marta Salvador Martínez, abogada directora de MS Estudio Jurídico, muy buenas noches. Gracias, encantada. Rosa Blanco, abogada especialista en Derecho Laboral con despacho propio de más de 30 años, muy buenas noches. Hola, gracias, encantada. Chabela Peña, socia del despacho Peña Lasso, especialista en asesoramiento fiscal y tributario y formadora de dichas materias con una experiencia de 30 años, muy buenas noches. Buenas noches, encantada. Y por último, Amparo Fuentes, Community Manager y fundadora de CoKids, coworking en Las Palmas para empresas y autónomos, además de con la innovación de tener un espacio adaptado a la necesidad de llevar a los niños. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. Encantada. Bueno, para empezar, vamos a hablar con una pregunta importante. Cuando las mujeres, ¿qué le diríais a las mujeres que quieren liderar proyectos y empresas? ¿Cómo las animaríais a que lo sigan intentando cuando son ellas las que encuentran dificultades para conseguir ese objetivo que quieren? Bueno, pues en primer lugar, obviamente animo a cualquier mujer que quiera emprender en cualquier sector. Si bien sí les diría que primero tienen que analizar cuál es el proyecto que quieren desarrollar, ver exactamente cuáles son los medios con los que cuentan y cuáles son los medios con los que deberían contar para poder llevar ese proyecto a buen puerto, y hacer un buen análisis de viabilidad del negocio en el marco en el que lo va a desarrollar, tanto en el marco geográfico o localidad donde lo va a desarrollar, como su público objetivo y las necesidades del sector en ese concreto momento de lanzamiento del proyecto. Y por otro lado, también hacer un análisis DAFO, ¿no?, desde el punto de vista de qué elementos pueden ser o pueden encontrarse con alguna circunstancia un poco más importante, y cómo poder salvar esas circunstancias y cuáles son sus ventajas competitivas para desarrollarlas y poderles sacar el máximo beneficio. Totalmente de acuerdo con Marta, de que es importantísimo cuando una mujer tiene una idea de negocio, tiene un proyecto, si es viable económicamente hablando. Aquí estamos 4 emprendedoras, es decir, ¿qué le podemos decir? Sino que animarlas a que si la idea de negocio es buena, si el proyecto es viable, tiene capacidad económica y recursos materiales y humanos con el que desempeñe esa actividad económica, sea lo que sea, pues nosotros la animamos a que lo hagan. Hoy día existen además subvenciones y ayudas, especialmente para la mujer, que nosotros empujamos y que le decimos que se pueden aplicar sin ningún problema. Es cierto que se pueden encontrar con algunos escollos, como pueden ser pues las conciliaciones familiares o las responsabilidades que tengan en casa, con algunas cargas familiares que tendrán que conciliar, pero por supuesto las animamos. Yo en el despacho te podría decir que en los 30 años que llevo de profesión tengo más, ahora mismo no tengo más clientas que clientes, pero sí ha crecido en porcentaje, un porcentaje elevado, donde la mujer ha tenido más relevancia en el mundo empresarial y profesional que incluso el hombre. ¿Alguna quiere decir algo más? Sí, no, además un poco en relación a lo que hablábamos justo también antes de entrar, y con lo que ha nombrado Chabela de la conciliación. Y bueno, una vez que haces un análisis del proyecto, ves que puede ser viable,
cuentas con ayudas además específicas para las mujeres, también analizar muy bien la situación personal de cada una, rodearse de personas que te apoyen, no solamente anímicamente, sino que realmente vayan a estar ahí, porque habrá haber momentos duros, habrá momentos en el que vas a necesitar invertir mucho tiempo, y también un poco las dificultades que se encuentra la mujer de tener una familia, tener niños pequeños. A veces tiene ese miedo de lanzarse y empezar, pero realmente al final, bueno, si te lo propones, te organizas y tienes a un equipo alrededor que te ayuda, pues puedes salir adelante, y yo creo que, bueno, que con ilusión y con esfuerzo al final todo sale. Bueno, no tengo más palabras que decir que lo que han dicho todos ustedes. Emprender es fácil, y emprender es bonito, emprender enriquece, y la mujer tiene que darse cuenta de que tiene otra salida profesional que no sea ser empleada o ser funcionaria, sino la posibilidad también de lanzarse al mercado con un proyecto propio. Dificultades como las que tiene que tener el hombre, la única añadida de la mujer, que para eso tiene que cambiar muchas cosas de la sociedad, es que tiene el doble trabajo todavía hoy en día, de que la casa, los hijos, la familia, pues sigue siendo de su responsabilidad, y esa igualdad que debería de ya estar implementada, queda mucho camino por recorrer, porque si bien hay normativa, luego no cala y no se cumple, ¿no? Y sigue estando la mujer la que tiene la responsabilidad de todo, y el hombre sigue teniendo el papel de ayuda, de ayudante pero no de asumir la responsabilidad, y eso es lo que la mayoría de las mujeres le condiciona, porque al final ese papel recae en ellas y no tienen manera de delegarlo, y es la que tiene que buscar la solución de la conciliación. El hombre nunca busca la solución de la conciliación, la busca la mujer. Pero yo creo que hoy en día, mi experiencia profesional en mi despacho es que cada vez vienen más mujeres a solicitar información para emprender un proyecto, para emprender un negocio, y las crisis económicas también han empujado a que la mujer rompa con el estereotipo de que tiene que buscar un trabajo por cuenta ajena o preparar una oposición, que es para lo que casi la educación le está llevando, que es otra de las partes que hay que cambiar. Bueno, la educación es primordial, ¿no? Pero la mentalidad de la mujer, que siempre sale con una mentalidad de segundo plano, y tiene que salir al mercado y salir de la formación, de la educación, con una mentalidad de primer plano. Yo puedo, y por lo tanto se consigue. Yo me inicié hace 30 años y no tenía nada de lo que hay hoy, y nunca me he encontrado siempre muy a gusto, con todas las dificultades como mujer que he tenido y con familia, pero no lo cambiaría por nada, ni por la actividad privada de ser empleada o ser funcionaria del mundo en el que vengo. ¿Cuáles son las medidas que consideran que se deberían de llevar a cabo para conseguir una mayor participación de las mujeres en esos órganos de relevancia tanto social como económico? Bueno, esa pregunta es muy interesante, porque además es cierto que las medidas que, si no se han implantado, deben al menos fomentarse, son las medidas desde el punto de vista de la educación. Es importantísimo que la primera medida que se tiene que tomar para que nosotros lleguemos, pues como mujer, o independientemente del sexo, pero que lleguemos como mujer a emprender, es que tiene que empezar en la educación. Recuerdo de un seminario que hicimos hace unos 5 años, que se llamaba la ley, bueno, que sigue estando en vigor, la ley, que es la ley de emprendimiento. Esta ley de emprendimiento, una de las cosas que fomentaba, no solo en su preámbulo normativo, sino en todo el desarrollo normativo, lo que se planteaba y que se quisiera fomentar, era implantar en la educación, desde las primeras etapas de la educación, ya independientemente que fuera niño o niña, independientemente del sexo, lo importante era que se implantara dentro de la educación enseñarles a emprender, ¿vale? A veces se nos pregunta cuando somos niños, ¿qué quiere ser? ¿Azafata, piloto, no sé cuánto? A lo mejor quiere ser empresario, pero no se lo puede plantear porque la educación no está prevista para eso.
Y esta ley de emprendimiento abrió los ojos a mucha gente, porque no tengo que esperar a que me den un puesto de trabajo o quedarme en mi casa porque no tengo habilidades u otras opciones, que hay mujeres con muchísimas habilidades pero que no las desarrollan por lo que me comentábamos antes, a lo mejor porque no tiene recursos o porque tiene cargas familiares o porque no se puede conciliar. Pero de repente te encuentras que sí es cierto que yo la primera medida que cambiaría, o al menos sé que está cambiando por esta ley de emprendimiento que te comentaba, desde la educación en las primeras etapas de la educación de un niño o una niña, es que sepan emprender y cuando sean adultos decidir si quieren o no ser empresarios, pero ya saben, ya tienen cultura empresarial, ya saben lo que es un negocio. ¿Me entiendes? Sí. Ser de letras, ser de ciencias, si vas a la carrera o no vas a la carrera, ¿no? Eso es un poco lo que se nos pregunta hoy. Yo quiero que se pregunte además, oye, ¿tú quieres ser empresario? Pues de repente el niño tiene habilidades para ser empresario o empresario. Sí, claro. Pues, y además porque la educación no solamente radica en el colegio, sino que llega a tu familia, llega a tu casa, y si los padres también lo animan a ser empresario, ya tenemos un eslabón importante, la educación, una primera base importantísima. Si ya tú modificas, implantas, fomentas en la educación esto, seas hombre o mujer, repito, ya culturalmente tenemos otra generación, otra conciencia cultural, y eso también lleva a un cambio social. Que ya ser mujer emprendedora no te digan, eres mujer, ¿no? En la entrevista de trabajo, eres mujer, el primer hándicap. Segundo, encima estás en edad de casarte o de tener hijos, o sea, que no podemos salir a los 50 años porque ya hemos, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso se cambiaría desde el punto de vista de la educación. Creo que es importantísimo fomentar esto. Y a veces cuando pensamos en empresa, yo lo digo muchas veces en los seminarios, pensamos en empresa como una empresa estructurada, que también, por supuesto, con trabajadores, con recursos materiales, ¿no? Pero también existe el autoempleo, que eso es un poquito lo que se tiene que fomentar. Si yo tengo una habilidad y tengo capacidad y he conciliado mi mundo familiar con mi mundo profesional, ¿por qué no voy a desarrollar una actividad y me autoempleo? ¿Vale? Entonces, la ley de emprendimiento iba por esa vía y nosotros hoy hablamos incluso de esta igualdad hacia la que queremos caminar y hacia lo que queremos conseguir. Sí, además yo creo que también es muy importante lo que habla ahí, hablar de la educación, porque probablemente cuando esos chavales, esos chicos y chicas con el tiempo quieran formar sus propias empresas, tendrán esa mentalidad abierta, colaborativa, que no va a haber pirámides, sino que todo el mundo está trabajando. Evidentemente siempre hay una persona que es un poco más líder, que dirige, pero siempre teniendo en cuenta la palabra de los demás, las situaciones de los demás, y no te encuentras con empresas que siguen existiendo, evidentemente, y por desgracia seguirán, con personas que bueno, pues tienen una mentalidad más arcaica, más difícil, y que te encuentras con esas barreras de igualdad, de esas barreras sociales y de profesionales también que no te dejan ir avanzando. Si además eres mujer, pues siempre tienes ese temor de siempre tener que pedir permisos, si tienes niños, de cómo conciliar. Entonces si te enfrentaras o tuvieras un jefe o trabajaras en una empresa donde eso ni siquiera se plantea, sino que todos los que estamos aquí somos iguales, estamos en el mismo barco, cada uno en cada momento tendrá unas necesidades y vamos a intentar todos acoplarnos a esas necesidades, y no tendrías que estar pues eso, pidiendo permiso, con ese miedo. Y yo creo que la base sobre todo es eso, es la educación. Y luego también lo que dice Chabela un poco, el no tenerle miedo a creer en ti mismo, en tus posibilidades, y el decir, bueno, pues si lo que yo quiero no lo encuentro en una empresa, pues voy a crearlo yo. Y bueno, y quitarte ese miedo de yo no puedo, o lo típico de, bueno, lo importante es que hagas una carrera, que empieces una empresa y luego ya con el tiempo, no, pues, hay un montón de chavales que están acabando la carrera y que ciclos formativos, y chavales que vienen con inquietudes, que luego llegan a ese tipo de empresas y les cortan esas inquietudes porque les encasillan en unas tareas, en unos puestos que ya no les dejan avanzar, que quieren aportar algo nuevo y siempre les frenan, y entonces al final mermas un poco también esa ilusión y
Entonces, bueno, lo de que el crear esa ilusión a los chavales de que puedan, desde que acaban los estudios o incluso antes, ya se estén formando para crear sus propias empresas, sus startups. También igual hay ayudas y subvenciones para que eso poco a poco lo vayan lanzando. Hay espacios colaborativos, por ejemplo, yo que gestiono un coworking, no solamente hay empresarios o emprendedores que ya tienen su negocio, sino gente que va y gente joven y no tan joven. Gente que a lo mejor ya no es el chaval o la niña de 20, 20 y pico, sino que ya es un poco más mayor, que lleva un bagaje, pero que ha decidido darle la vuelta a la tortilla y crear su propia, ha visto ya y cree en todo lo que sabe y en su experiencia, y trabajar también en estos espacios compartidos y colaborativos que encuentras otros profesionales. Hay otra gente que tiene otras disciplinas y que te pueden ayudar. Entonces, cambiar un poco el prisma, la perspectiva de que no todo es sota, caballo, rey, carrera, trabajo, sino también, porque también así romperemos un poco la barrera desde el punto de vista de las mujeres, del no puedo, no sé si voy a ser capaz, estoy en una empresa que quiero avanzar y todo son trabas, al final desistes y te quedan dos opciones, o quedarte en esa zona de confort y conformarte con lo que te ofrecen porque no te queda otra, porque ves que no puedes seguir, o directamente tomar la decisión y romper y entonces, bueno, hay recursos, hay gente que te apoya, si lo buscas lo hay, y entonces, bueno, sí o sí hay que seguir para adelante. Lo han comentado antes, ser mujer, madre y emprendedora es algo difícil, o que por lo menos da miedo. ¿Vosotras creéis que es posible la conciliación familiar y laboral? A ver, posible es. Fácil puede que no, dependiendo de las circunstancias de cada persona. Y la conciliación sigue estando en manos de, la búsqueda de esa conciliación sigue estando en manos de la mujer. El hombre, pues no te digo que no exista excepciones de que se lo plantea en el momento de iniciar un proyecto empresarial o un proyecto profesional, porque tenemos que cambiar también un poquito el concepto de empresa. ¿Qué es una empresa? Desde que tengas unos recursos económicos y humanos que puedas tener tú solo o porque tengas trabajadores. Hoy en la normativa y en el argot de la calle, empresa es cuando se tiene trabajadores. Yo puedo tener una empresa y no tener trabajadores, y tener un proyecto empresarial y no tengo trabajadores, pero sin embargo desde muchos puntos de vista de la normativa y de trámite solo eres empresa si tienes trabajadores. No, puedes tener una empresa sin trabajadores. Esos son cambios en la etapa de educación, en la normativa, en el lenguaje que se utiliza. Cuando vas cambiando el lenguaje, vas cambiando, el niño me empieza a entender que empresa no es todo aquel que tenga trabajadores. Empresa puede ser un profesional, en el sentido de que tiene una actividad que genera sus propios recursos económicos. La conciliación es fácil, es difícil. No podemos olvidar que sigue estando en manos de las mujeres y que tendrán que pasar mucho tiempo a que esto se iguala a nivel real en la calle, y por lo tanto habrá mujeres que lo tengan más fácil, porque todo depende de las circunstancias de cada uno, y mujeres que lo van a tener más difícil. Pero yo, por ejemplo, lo he tenido difícil, pero no me ha hecho irme para atrás. O sea, yo he luchado para seguir con mi despacho y bregado con la situación, y no ha sido imposible. Pues a lo mejor he tenido que privarme de otras esferas, de otras circunstancias personales, pero vale la pena. Vale la pena el privarte de determinadas cosas para conseguir otras. Posiblemente más que el hombre se priva menos. Y tú profesionalmente también puedes crecer, y creciendo pero con límites, porque si tienes hijos y tienes que sacar adelante, muchas veces esos límites es que no puedes tomar decisiones de moverte más allá de tu esfera, de tu espacio. El hombre no, el hombre se decide, tengo que viajo, tengo que trabajar tantas horas trabajo, tengo que estar hasta las tantas estoy, y la mujer condiciona, pero no por eso deja de ser más productiva. Eso es también otro cambio que tiene que haber, de que no por muchas horas en el trabajo ser más productivo. Y eso es un cambio. Yo en mi caso soy abogada desde hace más de 15 años y tengo mi despacho propio. Soy madre de 2 niños, uno de 10 años y otro de 6. Y bueno, como mujer, que también soy y emprendedora,
sí diré que no es fácil. También el concepto fácil o difícil es muy relativo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta el punto de partida de cada uno, como bien decía Rosa, las circunstancias personales de cada uno. Y sí quiero aportar un mensaje de ánimo a todas aquellas mujeres emprendedoras o que estén pensando en emprender un proyecto y que sean mujeres y que tengan pues hijos o cargas familiares que atender. No creo que sea tan importante si es fácil o difícil, sino lo gratificante que es para un ser humano el poder desarrollar su proyecto personal, vital, profesional, de la forma que uno quiere, contando con los recursos que cada uno cuenta, ¿no? Entonces, mi mensaje es de ánimo. Si tenéis un proyecto y queréis dedicaros a ese proyecto, no lo dejéis de hacer porque tengáis unas circunstancias quizá menos fáciles que otras mujeres que no tienen hijos, pero con ilusión, como bien decía mi compañera Amparo, y con la educación, que también apuntaba muy bien Chabela, se puede, si uno quiere, se puede. Así que les mando un mensaje de ánimo desde aquí. Lo que está claro es que es posible, porque vosotros estáis como ejemplo de ello. ¿Creéis que existe la igualdad entre hombres y mujeres dentro, pues, del sector empresarial, del laboral? Igualdad real, ¿te refieres? Bueno, hombre, creemos que no, que la igualdad real aún al 100% no existe, pero se ha avanzado muchísimo. Yo lo noto porque llevo 30 años trabajando y lo he notado de cuando empezamos, donde el hombre toma más la iniciativa, ya hemos hablado de eso, a la época actual en que la mujer es mucho más resolutiva y más emprendedora de lo que era hace 30 años, pero no se ha conseguido al 100% la igualdad real, en muchos aspectos, en muchas facetas. Por ejemplo, esto, conciliar, que el hombre cambie el rol, que la mujer asuma otro rol también, porque a veces asumimos un rol, a veces hasta equivocado, ¿no? Entonces yo creo que la igualdad real no existe, pero bueno, se podrá conseguir. A lo mejor nosotros no lo veremos, pero espero que las futuras generaciones sí, que sean iguales. Hablo de profesional, familiar, evidentemente hombre y mujer nunca serán iguales, pero hablo desde ese punto de vista. Claro. Sí, yo creo que también un poco lo que hablábamos antes, que la base es un poco la educación. Si miramos hacia atrás y vemos cómo trabajaban nuestros padres o generaciones anteriores, pues el rol ahí estaba marcadísimo y el que traía la comida a casa o el dinero a casa era el padre, y la madre se dedicaba a cuidar a los hijos. Poco a poco eso fue evolucionando. Bueno, ya que son abogados sabrán mejor, las leyes van cambiando, cada vez estamos más protegidas o más respaldadas, y que nos ayudan un poco a equilibrar esa balanza. Lo que pasa es que al final la educación es un poco la base de todo. Sí. Estábamos comentando incluso antes que igual a día de hoy también hemos notado que se ha retrocedido incluso un poquito, que a lo mejor lo que habíamos avanzado por un lado se ha retrocedido por otro. Pero bueno, hay que confiar en que nosotras que somos jóvenes todavía, las generaciones que vienen, los peques que tenemos, yo que también tengo una niña de 3 años, pues al final lo que le inculcas en casa, y yo que también vengo de una familia de mis padres también con su pequeña empresa, trabajadores, los dos trabajando por igual, y yo en casa viendo a los dos repartir ese rol, pues eso también al final es lo que hay que transmitir desde casa. Luego el entorno y la gente que te rodea, y la gente que rodea a tus hijos no puedes controlarlo, pero la idea es que todo parta de la educación, y de que esos chavales que van creciendo, al final, si llegan a esos puestos directivos o a crear sus propias empresas, este tema no se hablará, será, bueno, somos compañeros de trabajo, y bueno, y hay empresas que ya esas pequeñas empresitas o startups que están creciendo y que están ahora en auge, pues sí que se nota ese espíritu de que aquí todos somos un equipo y da igual. Pero bueno, todavía hay que romper muchas barreras, sobre todo en instituciones más grandes o en empresas un poco más consolidadas que bueno, pues vienen de unos hábitos más estándar, y bueno, pero sí, yo creo que
hemos recorrido mucho, pero aún queda mucho por hacer. ¿Ustedes quieren decir algo más? Bueno, yo comparto lo que acaban de decir mis dos compañeras. La igualdad real no ha llegado, hemos mejorado mucho a nivel normativo, pero está en la norma. Somos un país de normas, casi todo está regulado y lo que tenga que regularse, pero que eso llegue a la sociedad, a las mentes de las personas, y se aplique y esté interiorizado en la mente tanto del hombre como de la mujer, porque muchas veces la mujer asume unos roles y unas obligaciones que se cree que es la única capaz de asumir a nivel ya de familia, y es la propia mujer la que tiene que romper esa cuestión, porque si tú la rompes y ves a tu pareja, al padre, al hombre como es capaz de hacerlo igual y no le cuestiona lo que está haciendo, lo hará diferente, pero lo hará. Entonces, eso también tenemos que educarnos nosotras como mujeres, educarnos en que ellos son capaces, no verlos como inútiles, y las cosas saldrán. Pero muchas veces la mujer no puede dedicarse de lleno a una actividad empresarial o laboral, rompiendo moldes de lo que es el marco de un horario y demás, por el hecho de que se tiene que ocupar de ella, es la única que sabe hacerlo. Eso es algo de la mujer. La que tiene que cambiar esa mentalidad es la mujer. El hombre tendrá que cambiarla, pero la mujer también. Que somos tan válidas como ellos y tenemos que permitir que ellos sean válidos. Estoy de acuerdo. Desde el prisma de una mujer emprendedora con sus características, ¿cuándo fue el momento que decidieron que era el idóneo para liderar ese proyecto, esa empresa? Esta pregunta se la voy a dejar a mis compañeras más jóvenes, porque yo hace 30 años que inicié mi proyecto de ser profesional libre y de abrir mi propio despacho, y era otro momento histórico. Entonces ellas posiblemente, que vienen más del mundo empresarial y luego el mundo de la emprendeduría, pues puedan dar mejor su respuesta. Venga, Marta. Yo en mi caso, precisamente con el nacimiento de mi primer hijo, hace 10 años, bueno, yo he trabajado siempre en el sector de la abogacía, trabajaba como abogada en un despacho de derecho mercantil, principalmente y concursal, y bueno, una vez tuve a mi primer hijo, me di cuenta de que efectivamente cuando le cambian las circunstancias a una, en este caso a mí, personales, quizá el proyecto en el que uno se encuentra inmerso no es del todo lo que uno quiere o cómo uno quiere ejecutarlo. Entonces, en ese momento decidí que la mejor forma de poder conciliar mi vida personal y mi vida profesional y seguirme desarrollando como profesional del derecho, y a la vez iniciar ese maravilloso mundo de la maternidad, pues debía hacerlo pues conciliándolo con un proyecto que ya tenía madurado, ¿no? Bueno, ese fue el detonante, y a partir de ahí pues inicié mi proyecto, abrí mi despacho MS Estudio Jurídico, y empecé a desarrollar pues todos los servicios dentro del campo del derecho y de la mediación que ya venía desarrollando, pero lo desarrollé dentro de mi propio proyecto y mi propio despacho. Debo decir que el resultado a día de hoy, en aquel entonces, fue fantástico. A colación con lo que decían mis compañeras, la realidad que hemos vivido nosotras quizá no es la realidad que han vivido otros compañeros antes, ni siquiera la realidad que están viviendo las mujeres futuras emprendedoras que a día de hoy se encuentran con un respaldo normativo, educacional y social mucho mayor que el que nos encontramos nosotras en su día cuando arrancamos nuestro proyecto. ¿Cuál creen que ha sido la evolución que ha sufrido el sector empresarial con respecto a la participación de la mujer en estos órganos de relevancia social y política? Una cosa son las necesidades prácticas y otras son las prácticas del día a día, y otras son las necesidades, desde mi punto de vista, de cultura, de la asimilación, para que en un momento determinado eso se dé de una manera natural, sin tener que
que lidiar con situaciones como las que se encuentra hoy tanto la mujer como el hombre. El hombre tiene el papel, sigue teniendo la mayoría de las veces el papel de ayuda en el tema a nivel familiar, y la mujer es el caso en el rol. Y a nivel empresarial, yo creo que las empresas se están dando cuenta y se vienen dando cuenta de la importancia del papel de la mujer, del valor añadido que da una mujer en su puesto de trabajo, bien sea, ya hablando como empleada por cuenta ajena, y así es una actividad empresarial propia, pues el valor el que se da a ella. Pero a nivel empresarial, cada vez son más las empresas que también tiran del papel. Yo, que asesoro empresas y profesionales y llevo empresas, cuando una empresa busca empleados, me doy cuenta de que la mayoría de ellas tira por el papel por la mujer, porque es mucho más comprometida, mucho más eficiente, menos tiempo, le da un punto de vista distinto a lo que es el ámbito del trabajo a realizar, y eso poco a poco es lo que va también cambiando la mentalidad del empresario y la propia mentalidad de ella, de las capacidades que tiene la mujer para desarrollar un puesto de trabajo, sea por cuenta propia, sea por cuenta ajena, sea como empresaria, sea como profesional. Tenemos unas capacidades y unas posibilidades tremendas, lo único que tenemos que creérnoslas. Entonces, ¿por qué hay menos directores mujeres que hombres? Hombre, yo pienso que el hándicap está ahí en que la mujer pone por delante siempre y sigue poniendo por delante la situación familiar para poder asumir un rol superior en un crecimiento en una empresa. Si estamos hablando de un crecimiento en una empresa, porque si estamos hablando de que yo lidero mi proyecto propio, los límites me los pongo yo. Pero si estoy en un proyecto de una empresa y quiero subir y quiero asumir un cargo de responsabilidad, el hándicap, dependiendo de lo que ese cargo de responsabilidad le va a conllevar de tiempo, de dedicación o de formación o de tener que estar fuera de casa, esos son los límites que le tira todavía. Por eso, ¿por qué? Porque la mujer sigue asumiendo que ese papel de casa, ese papel del rol lo hace mejor ella que él, y que no lo puede dejar en manos de él. Eso inclusive se nota en los divorcios, que todavía, aunque está cambiando, todavía muchas veces la mujer pide la guardia y custodia solo para ella, porque es la que se considera capacitada, porque él no puede, porque él no sabe, porque los niños no lo sabían. No, hay que dejarlos que ellos aprendan, y si no los dejamos nosotros y les damos ese margen, pues seguiremos asumiendo ese papel y esa responsabilidad nosotros y no la quitamos. Bueno, ya para terminar, les voy a pedir que hagan una breve conclusión sobre lo que hemos estado hablando aquí en este ratito. Empezamos por ti, Marta, si quieres. Perfecto. Bueno, pues desde mi punto de vista, creo que evidentemente la situación con la que se encuentra una mujer que quiera emprender un proyecto profesional y a su vez conciliarlo con su vida personal, es mucho más favorable que el que hemos podido encontrarnos nosotras o incluso compañeras que se han arriesgado, ¿no?, a emprender por su cuenta años atrás. Eso por un lado. Por otro lado, la evolución que ha habido normativa y la evolución que ha habido educativa ha fomentado que pues, actualmente la mujer emprendedora cuente con más herramientas a la hora de poder materializar ese proyecto empresarial. Es cierto que todavía la sociedad no ha evolucionado hasta el punto óptimo para poder hablar de igualdad real entre géneros a la hora de optar a puestos directivos o puestos a lo mejor de mayor responsabilidad en la pirámide organizativa, ¿no?, de una empresa, pero ha habido muchísimos avances y a nivel social creo que también estamos consiguiendo una conciencia más igualitaria, tanto desde el punto de vista del hombre como desde el punto de vista de la mujer, y como bien comentaban mis compañeras, cada vez son más las mujeres que intentan proyectar, ¿no?, o que se plantean el desarrollar un proyecto individual, personal y profesional. Rosa, de manera breve, por favor. Hombre, yo lo que puedo,
yo animo a todas las mujeres que tengan una idea, un proyecto, una ilusión, que sigan adelante, que pueden, que el tema de las dificultades que en el camino se puedan encontrar no debe de desanimarlas, porque también se la van a encontrar no siendo emprendedora, estando tanto en un proyecto como empleada de cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande, pero que el realizar una actividad por cuenta tuya, tener tu propio proyecto de vida y depender de ti económicamente, eso tiene una gratificación que no lo da otra cosa, no lo da nada. Yo a eso le animo, a que lo hagan y que no se dejen derrumbar por el hecho de los contratiempos que puedan tener. Los contratiempos los van a superar y luego los años pasan. Como dice la frase, esto también pasará, por lo tanto, los escollos presentes pasarán y podrán seguir. Isabela. Pensé que iba a seguir por allí. Pues nada, con lo mismo, es decir, para concluir lo que decía al principio, si existe una buena idea de negocio, si existe un buen proyecto viable y tienes capacidad económica, recursos materiales y humanos, que emprendan, como mujer emprendedora, que sepan conciliar, y para eso, pues eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Cambiar un poco los roles masculinos y femeninos, a veces de forma equivocada, y hay que trabajarlo desde la educación, que se conciencie de forma cultural y social. Esa es la conclusión. Amparo. Bueno, yo creo que aparte de todo lo que han dicho, que me parece fenomenal, también un poco ver donde hay una dificultad, siempre ver una oportunidad. Yo creo que ahora en esta época, sobre todo con todo lo que ha pasado, el COVID, el confinamiento, yo he encontrado un montón de proyectos y sobre todo de mujeres que han visto en este cambio social, económico y de todo, una oportunidad. Sí que es verdad que es difícil, que en este momento un poco de incertidumbre, pues no se sabe muy bien qué puede pasar de aquí a una semana, pero yo creo que es momento un poco de lanzarnos, de apostar por cada uno o por cada una, lo que decía un poco Chabela, que bueno, si lo que hay no existe, lo invento, y si lo que hay no me convence y no tengo por qué conformarme con seguir ese estereotipo, ¿no?, de sota, caballo, rey, sino que bueno, voy a crearlo yo, voy a apostar por él, y las dificultades van a ser iguales si lo haces por un lado que por otro. Y yo creo que ahora más que nunca, en este momento tan de incertidumbre, el emprender y apostar por uno mismo y rodearte de un equipo y de gente que te acompañe y que te guíe, bueno, yo creo que es fundamental, así que sí, para adelante. Pues muchísimas gracias de nuevo, Marta, Rosa, Amparo y Isabela. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir vuestra experiencia y vuestros conocimientos. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos otro día más. Les esperamos el lunes a las 9 de la noche aquí en el programa Iguales.